Hey, hola familia, ¿cómo están? Quiero comentarles una anécdota que me sucedió. Estaba subiendo un video o subí un video a YouTube, el cual duraba casi 40 minutos acerca de la historia de México. Duraba 41 minutos y era acerca de toda la historia de México desde el origen hasta la época actual. Y ese video me costó mucho editarlo, estaba muy bonito. Aparte, duré muchísimo trabajando en él, casi un día. Luego duré muchas horas exportando el video, el internet no estaba tan bueno acá. Y luego cuando el video se sube empezó a tener muchos errores, así como de copyright y todo ese tipo de situaciones. Así que tomé la decisión de eliminarlo y luego vamos a hacer un video acerca de eso. Sin embargo, como no se pudo hacer este video, van a ver este video que están viendo en este momento, que vamos a estar reaccionando, y es el top 10 de las ciudades más hermosas de todo el país mexicano, y le damos créditos a este canal que es Lápiz TV Travel, que nos está permitiendo reaccionar a este video. Si estás por primera vez acá, mi nombre es Yacer Eduardo y sean bienvenidos a tu canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vamos con esta reacción en tan solo 3, 2 y 1. Realmente México tiene muchísimo de dónde escoger, desde playas paradisíacas hasta pueblos mágicos. Pero algo que a veces se nos pasa por completo son las bellas ciudades mexicanas. Y aunque todas las ciudades en México tienen un encanto muy peculiar, sería imposible nombrarlas a todas en un solo video. Y es por eso que hoy veremos 10 de las ciudades más bonitas en México. Pero antes, deja en los comentarios qué ciudad crees tú que es la más bonita de todo México. Número 1. San Miguel de Allende. Iniciamos nuestra lista de ciudades bonitas en México con San Miguel de Allende, y sus calles con antiguas casonas, plazas e iglesias lo confirman. Esta ciudad cosmopolita de más de 130,000 habitantes fue reconocida en 2008 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. San Miguel tiene un ambiente colonial como ningún otro, lleno de hermosas edificaciones virreinales, civiles y religiosas. Este es un lugar que atrae a muchos turistas nacionales como internacionales. Aquí podrás encontrar íconos arquitectónicos incluyendo la parroquia de San Miguel Arcángel y la Casa del Mayorazgo de la Canal. También encontrarás hoteles boutique, galerías de arte, bares, restaurantes y cafés de ambiente bohemio y relajado que enriquecerán mucho tu experiencia. Definitivamente, San Miguel de Allende es una de las ciudades más encantadoras de México. Número 2. Mérida. También conocida como la Ciudad Blanca, Mérida es una de esas ciudades que brilla por su belleza arquitectónica y su vocación cultural. Anfitriona de eventos de todo tipo, esta es en definitiva una de las top ciudades en México para visitar. Si visitas Mérida, una de las ciudades más bonitas y seguras en México, tienes que pasar por Paseo Montejo, la avenida de inspiración francesa más emblemática de la ciudad. Esta es la avenida principal de la ciudad, en donde los ricos hacendados construyeron impactantes mansiones, y a su alrededor encontrarás restaurantes, hoteles boutique y museos. Frente al Paseo Montejo se encuentra el Palacio Cantón, construido a principios del siglo XX. Este lugar fue residencia oficial de los gobernadores de Yucatán, hasta que pasó a ser sede del Museo Regional de Antropología. Mérida tiene tanto que ofrecer culturalmente que en el año 2000 esta ciudad fue designada como Capital Americana de la Cultura. Y de gastronomía, bueno, Mérida es la tierra de la cochinita pibil, y eso lo convierte en uno de mis destinos favoritos automáticamente. Número 3. Guadalajara. Guadalajara es una encantadora ciudad pintoresca. Sus calles con mariachi, tequila y tradiciones la convierten en un destino imperdible para cualquier mexicano y extranjero que quiera conocer la esencia del país. Al conservar su encanto pueblerino, esta ciudad tiene mucho que ofrecer. En el centro histórico encontrarás preciosos templos, monumentos y plazas. Además alberga edificios culturales como el Hospicio Cabañas, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. La ciudad también fue nombrada la capital del deporte mundial en 2020-2021 y capital mundial del libro para 2022. Es conocida por el tequila y la música mariachi, ambos nacidos en Jalisco, el estado del que esta hermosa ciudad es la capital. Y de su gastronomía ni se diga. Platillos como carne en su jugo, birria tatemada, pozole y tortas ahogadas forman parte de su gastronomía más tradicional. Por estas razones y más, Guadalajara es una de las ciudades más bonitas en México. Número 4. Puebla. La ciudad de Puebla combina historia,
tradición, arte, arquitectura y los sabores más tradicionales de nuestro país. Y no por nada su centro histórico fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La Catedral Basílica de Puebla tiene una de las colecciones de arte religioso más importantes del país. También vale la pena visitar la Biblioteca Palafoxina del siglo XVII, que es famosa por ser la primera biblioteca pública en el Nuevo Mundo. Por otro lado, también podrás conocer el Museo Internacional del Barroco, los fuertes de Loreto y Guadalupe, el Callejón de los Sapos y el Barrio de los Artistas, una galería al aire libre donde se exponen obras de talentosos artistas poblanos. En cuanto a su gastronomía, sería una pena irse sin probar el mole auténtico poblano, los tradicionales chiles en nogada y los camotes. Número 5. Morelia. La ciudad de la cantera rosa es una de las ciudades más hermosas de México, y esta se merece estar en esta lista. Por el color rosado de las edificaciones de su impresionante centro histórico, esta ciudad fue también coronada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Morelia fue una de las ciudades más importantes en el Virreinato de Nueva España, y esto se puede ver por la herencia grabada en su arquitectura colonial de más de 1400 edificios. También destacan un acueducto y algunas plazas y parques. Entre los imperdibles de este destino se encuentran el bellísimo Santuario de Guadalupe, la famosa Fuente de las Tarascas, el Callejón del Romance y la calzada de Fray Antonio, donde proviene la leyenda de la mano en la reja. Y como emblema religioso, esta ciudad tiene la Catedral de Morelia, una majestuosa obra de 2 torres a 67 metros, decorada al estilo barroco con un interior de estilo dórico. En ella podrás ver una colección de gemas artísticas, los retablos neoclásicos y un monumental órgano de 4600 flautas. El órgano, por sus características de sonorización, es uno de los más importantes de México y anualmente es sede del Festival Internacional del Órgano de Morelia. Esta catedral cuenta con una iluminación escénica de singular belleza, colocada por la empresa que iluminó la Torre Eiffel de París. Los sábados, la catedral ofrece un espectáculo de luz, sonido y fuegos artificiales con esta iluminación. Número 6. Querétaro. Querétaro ofrece una inmensa riqueza histórica, edificios coloniales, clima cálido la mayor parte del año y todo lujo y confort de una gran ciudad, con diferentes opciones para comer, pasear y divertirse. Y es uno de los destinos favoritos de muchos por su cercanía a la Ciudad de México. Esa es una de las ciudades que ha vivido varios acontecimientos importantes de la historia del país, como la conspiración de Querétaro, el fusilamiento de Maximiliano y el proceso constituyente de 1917. Si revivir la historia de México es lo tuyo, te recomiendo que visites el Teatro de la República, en donde se interpretó el himno nacional por primera vez, se enjuició a Maximiliano y donde se redactó la vigente Constitución. Como parada obligada, hay que caminar por el centro, disfrutar unas buenas enchiladas queretanas en la terraza de alguno de los restaurantes, recorrer parte del famoso acueducto de Querétaro, que por cierto mide 8000 metros de largo, y visitar el Museo de Arte y la vieja estación. Número 7. Oaxaca. Continuando con nuestra lista de las ciudades más bonitas de México, Oaxaca de Juárez entra como una de esas ciudades que no te puedes perder por nada en el mundo. Oaxaca es una de mis ciudades favoritas. Su legado cultural, artístico y gastronómico la han posicionado como uno de los destinos más importantes y hermosos de México. Bastará una vuelta por el centro histórico, que por cierto es considerado Patrimonio de la Humanidad, con majestuosas construcciones de cantera verde, para confirmarlo por ti mismo. Te dejará sin aliento la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, que fue construida con piedras regionales de tonos amarillos y verdosos. También, el Templo y Exconvento de Santo Domingo de Guzmán es un hermoso conjunto barroco que no te puedes perder. También los museos, artesanías, restaurantes, hoteles boutique, el mercado de humo y la vida nocturna de sus mezcalerías convertirán a Oaxaca en una de tus ciudades favoritas también. Si no, es que ya lo es. Número 8. Guanajuato. Si hablamos de ciudades más bellas de México, tenemos que mencionar a Guanajuato. Esta ciudad de vibra romántica tiene todo para pasar unas grandes vacaciones, y su clima agradable te invitará a dar un paseo relajado y bonito. El estado de Guanajuato alberga a 2 ciudades consideradas como Patrimonio de la Humanidad, y su capital es una de ellas. Podrás encontrar la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, que está conformada de estilos barroco y neoclásico. Esta basílica es importante, ya que su imagen fue la primera en ser traída al Nuevo Mundo desde España.
El Teatro Cervantes es otra de las joyas de Guanajuato y sede principal del Festival Internacional Cervantino, que es una celebración cultural importante que reúne a miles de viajeros en esta ciudad. Por otro lado, Guanajuato es tierra de leyendas, y aquí podrás escuchar historias como la niña que pidió ser cambiada de tumba, la de la Llorona o la del Callejón del Beso. Número 9. La Ciudad de México. No podríamos hablar de las ciudades más bonitas en México sin mencionar a la Ciudad de México. Si algo la caracteriza es su carácter vibrante, multifacético y siempre en movimiento. Aquí los planes no faltan, y lo mejor es que hay para todo tipo de viajero. En la capital del país podemos encontrar algunas de las joyas históricas y arquitectónicas más importantes de la nación. Tenemos el Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el Ángel de la Independencia y el Zócalo de la ciudad. Además, los museos nacionales más notables de México se encuentran en esta ciudad. Algunos son el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, Museo Sumaya y claro, el Museo de Frida Kahlo. Y como dato curioso, la Ciudad de México se ha posicionado como la segunda ciudad con más museos en el mundo, con 171 museos y 43 galerías. Y si quieres pasear por uno de los parques más grandes del país y del continente americano, no puedes perderte el Parque de Chapultepec. En este gran espacio podrás visitar el Castillo de Chapultepec, el Jardín Botánico, el Zoológico de la Ciudad de México y varios museos. Pero si lo que buscas es comer y disfrutar de la vida nocturna, las colonias Roma y Condesa son la opción para ti. O si eres de espíritu más bohemio, el barrio de Coyoacán o Xochimilco son un buen plan. Número 10. Zacatecas. Y para finalizar nuestra lista de ciudades hermosas, no podía faltar Zacatecas. Conocida como ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, este lugar floreció gracias a los hallazgos de ese precioso metal por el conquistador Juan de Tolosa. Las minas de esta ciudad llegaron a ser las más productivas del país, y gracias a su gran riqueza, se construyó un bonito centro histórico, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entra a la Catedral Basílica de Zacatecas, una pieza arquitectónica de cantera rosa en estilos dórico y neoclásico. Luego date una vuelta por el Centro Cultural Palacio de Gobierno. El mural del maestro Antonio Pintor y el Mercado González Ortega son algunos de los imperdibles atractivos turísticos de la ciudad. Aprovecha tu estancia en una de las ciudades de México más bonitas para recorrer la Avenida Hidalgo, que es una de las avenidas más elegantes del país, llena de edificios coloniales, casonas y plazas con toques virreinales y porfirianas. Y para aprovechar las vistas, no olvides subirte al teleférico que une el Cerro de la Bufa con la Mina del Edén. En definitiva, Zacatecas es una de las ciudades más hermosas de México. Y casi se me olvidaba mencionar sus deliciosos platillos típicos como el asado de boda, las enchiladas zacatecanas y los tacos envenenados. Y ya está, ahora sabes cuáles son las 10 ciudades más bonitas en México. ¿Estás de acuerdo con la lista? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like. Escribe hola en los comentarios y yo con gusto te regresaré el saludo. Nos vemos la próxima. Bueno, checando este tema de las ciudades, la verdad es que está muy bonito. Yo tengo la oportunidad de conocer San Miguel de Allende, Puebla, Mérida todavía no la conozco. Sin embargo, son ciudades muy bonitas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál ciudad cree que se debería agregar a este top? Y si debería ser, bueno, es que todas las ciudades tienen un encanto peculiar, ¿verdad? Pero ¿cuál de estas 10 que se nombran en este video de Lápiz TV Travel es la que más te gusta? Quiero leerlo en la caja de los comentarios. ¿Y cuál agregarías tú a este top? La verdad esto está muy bonito, vayan, suscríbanse al canal de Lápiz TV, está súper bonito, la información que da está súper increíble. Mi nombre es Yasser, suscríbete también a este canal para seguir subiendo reacciones y que la familia vaya creciendo cada día más y más. Vamos en pie firme con el canal, seguimos trabajando, editando, buscando, estando activos con la comunidad para poder llegar a las metas que nos hemos plantado. Así que bueno, me despido de este video. Está muy bonita todas las ciudades, cada una con un encanto, tradición y cultura peculiar, que ninguna se puede comparar con la otra porque cada una tiene lo suyo, es un propio universo, es un propio país, es un propio mundo cada una de estas ciudades. Así que nos vemos hasta una próxima reacción. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video que seguramente va a ser mañana en este tu canal. Bye.